Muchas gracias, hijo. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y también los que están a través de la línea telefónica. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer en el Salmo 122, verso 1, y dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La alegría de ir a la casa de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La alegría de ser invitado a la casa de Dios es el tema. La alegría de ser invitado a la casa de Dios. El rey David, un hombre sencillo, el cual fue pastor de ovejas, el cual fue un hombre conforme, o es, porque los santos no mueren, es un hombre conforme al corazón de Dios, del cual dio testimonio de que era así, pues fue Dios el que dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por cuanto fue un hombre conforme al corazón de Dios, los pensamientos divinos del corazón divino podían entrar al corazón de David y luego convertirse en una realidad cada uno de esos pensamientos. Por eso también él expresó, por medio de la palabra hablada y de sus cánticos, de sus salmos, él expresó los pensamientos divinos, los pensamientos del corazón de Dios. Ahora, este hombre, que fue un sencillo pastor de ovejas, vino a ser ungido por Dios a través del profeta Samuel, y vino a ser el rey de Israel, el mejor rey que el pueblo hebreo ha tenido, y del cual Dios dio testimonio de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora este hombre era sencillo, aunque vino a ser el rey de Israel, pero era un hombre que tenía a Dios en el corazón y en su mente, y siempre sus pensamientos eran hacia Dios, y le pedía a Dios que lo guiara, lo cuidara y lo usara en su obra. Este hombre, miren ustedes, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora, ¿qué iba a hacer el rey David allí? Él cantaba, tocaba también instrumentos, pues él tocaba arpa y no sabemos cuántos instrumentos más. Él también encontramos que el pueblo le enseñó la palabra de Dios, le enseñó a caminar en el camino divino, a guardar los mandamientos divinos, y encontramos que en el Salmo 27, un salmo de David, versos 4 y 5, él dice para qué él quería estar en la casa de Dios. Dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto.
Ahora miren, el rey David confiaba en Dios. Él deseaba estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Y él quería contemplar la hermosura de Jehová, de Dios, y de inquirir en su santo templo para aprender. Y para, así, sus peticiones, elevarlas a Dios. Dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ahora, cuando hemos llegado al fin del tiempo, fin del siglo y fin del mundo, podemos ver que hay un tabernáculo, un templo, el cual fue representado en el templo o tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Y si fue glorioso estar en aquellos templos pasados, si fue glorioso estar en el templo que hizo Salomón, más glorioso es estar en el templo del Señor Jesucristo. Amén. Más glorioso es estar en el templo de Dios, en el templo del Señor Jesucristo que Él ha hecho, el cual es su iglesia. Hemos sido llamados, invitados por Cristo para estar en su templo y así ser parte de ese templo, habitar en ese templo. Y así como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cada uno de nosotros nos hemos alegrado con los que nos hicieron la invitación de venir al templo del Señor Jesucristo, al cuerpo místico de Cristo, para entrar a su santo templo, nacer en su santo templo y vivir en su santo templo. El rey salmista y profeta David decía, una cosa yo he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en su casa, en la casa de Jehová, todos los días de mi vida. Y ahora a nosotros nos ha tocado estar en el templo del Señor Jesucristo, el cual fue representado, simbolizado en el templo que hizo Salomón y en el templo o tabernáculo que hizo Moisés, porque ambos templos fueron edificados de acuerdo al modelo que está en el cielo, y el templo del Señor Jesucristo, su cuerpo místico, su iglesia, es edificado por Cristo de acuerdo al modelo que está en el cielo, de acuerdo al templo que está en el cielo. Y ahora miren la bendición tan grande dada aquí en Apocalipsis capítulo 3 verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Eso era lo que quería ¿quién? David. Quería estar en el templo de Dios y nunca salir de allí, estar allí todos los días de su vida. Un deseo que él tenía. ¿Por qué? Porque cuando hay un deseo en un hijo de Dios, es que hay la posibilidad o hay la forma de que ese deseo se convierta en una realidad. Ahora dice, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora dice que lo hará columna en el templo de su Dios. Ahora no sé si ustedes han notado una cosa muy importante en Apocalipsis capítulo 21, que nos habla de la nueva Jerusalén. Y vamos a leer un poquito y vamos a llegar a un sitio donde ahí vamos a ver algo bonito. Ahora vamos a ver aquí Apocalipsis capítulo 21 verso 9 en adelante. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y me habló, y habló conmigo diciendo, ven acá,
yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Te va a enseñar la esposa del Cordero. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. De esta ciudad, de este templo, es que él habla en Apocalipsis capítulo 3. Dice, vamos, para dejar esto bien clarito, dice: yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y aquí dice: y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahí la tienen. Ahora, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora pasamos al verso 22 y dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Por qué en esta ciudad no hay un templo literal o literal? Más bien, un templo de madera o un templo de piedra. Porque el templo, allí dice que es el Señor Dios Todopoderoso, el cual es el templo de ella y el Cordero. Y por cuanto el cuerpo místico de Cristo es el templo espiritual de Cristo y Él es la cabeza de ese templo, ahí está el templo. Porque el templo está compuesto de seres humanos. Todo lo que está en el templo que está en el cielo y todo lo que estaba en el templo que hizo Salomón y el tabernáculo que hizo Moisés, todo eso es tipo y figura del templo que está en el cielo, el cual se materializa en la iglesia del Señor Jesucristo. Se convierte en seres humanos, pues somos templos del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Así como fue hecho el templo que hizo Moisés, o tabernáculo que hizo Moisés, y el templo que hizo Salomón, es hecho también el ser humano, es hecho cada hijo de Dios. Tiene atrio, que es el cuerpo, tiene lugar santo, que es su espíritu, y tiene lugar santísimo, que es su alma. Así también es la iglesia del Señor Jesucristo. Encontramos que antes de las 7 edades de la iglesia gentil, el pueblo hebreo tenía la ley. Luego encontramos que se pasó más adelante a la dispensación de la gracia. Y en el fin del tiempo se abre la dispensación del reino. Atrio, dispensación de la ley; lugar santo, dispensación de la gracia; y lugar santísimo, dispensación del reino. Por eso es que encontramos que el templo tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Por eso encontramos las 7 edades de la iglesia gentil. Durante la dispensación de la gracia, ¿dónde? En el lugar santísimo del templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Disculpen, corrijo, encontramos las 7 edades de la iglesia gentil en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y luego pasamos al lugar santísimo en la dispensación del reino, en donde Cristo llama a todos sus escogidos a la dispensación del reino, a entrar al lugar santísimo de su templo
espiritual. Por eso es que en el lugar santísimo encontramos el arca del pacto con el propiciatorio, y en el propiciatorio los dos querubines de oro. Dentro del arca del pacto el maná que fue colocado allí, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Y encontramos que sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines, ¿quién estaba? Dios, en esa columna de fuego, en esa chequina, en esa luz. Y le dijo a Moisés, en el capítulo 25 del Éxodo, le dice Dios a Moisés, hablando de ese lugar santísimo, le dice de la siguiente manera, capítulo 25, verso 19 en adelante, dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Dejé el verso 18, vamos a leerlo. Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Ahora, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora podemos ver que el único ministerio de profeta que a través de la historia del pueblo hebreo tenemos, el único ministerio de profeta que ha ministrado en el lugar santísimo del templo, ha sido Moisés, un profeta dispensacional. Luego ministraba el sumo sacerdote, y una vez al año era que entraba con la sangre del macho cabrío que se sacrificaba por el pueblo, para la reconciliación del pueblo. Ahora, todo lo que Dios daría para el pueblo hebreo, dice que se lo daría desde el lugar santísimo, de sobre el propiciatorio de medio de los dos querubines. Por eso es que el mensaje de la ley fue dado por medio de Moisés al pueblo hebreo. Encontramos que aún el monte Sinaí, la parte alta del monte Sinaí, representa el lugar santísimo. El Dios que estaba en la cima del monte Sinaí fue el mismo Dios que entró al templo que hizo Moisés y moró en el lugar santísimo de ese templo. Y continúa hablándole a Moisés. Ahora ese es el ministerio de profeta que opera en el lugar santísimo. Por eso es que para el fin del tiempo Dios ha prometido el ministerio de Moisés, que es un ministerio dispensacional, para darle el mensaje del evangelio del reino al pueblo hebreo. ¿Y de dónde lo va a sacar? Del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo. En las edades pasadas, durante la dispensación de la gracia, hubo 7 ministerios enviados de Dios, que son los 7 espíritus de Dios, o 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra, los cuales fueron los 7 ángeles mensajeros, los cuales ministraron en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y el último de los 7 mensajeros
venía o vino con el espíritu y virtud de Elías. Elías en el pasado nunca ministró en el lugar santísimo. Ahora, para el fin del tiempo, fin del siglo y fin del mundo, con el ministerio o espíritu ministerial de Moisés, en el fin del tiempo vendrá también el espíritu ministerial de Elías. Y así habrá un doble ministerio, una doble porción ministerial para el último profeta mensajero que Dios enviará a su casa, que es su iglesia, y desde ahí recibirá el mensaje desde el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, recibirá el mensaje del evangelio de los reinos para el pueblo hebreo. Este ministerio final del ángel del Señor Jesucristo con el espíritu y virtud de Elías por quinta vez y el espíritu y virtud de Moisés por segunda vez es el ministerio que trae bendición a la casa de Dios, porque es el último ministerio que nuestro Señor Jesucristo manifiesta en su templo, con la obra que llevará a cabo a través del ministerio del ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías. Encontramos que Cristo llevará a cabo su obra final, y así se completará el templo espiritual de Cristo. Son llamados todos los escogidos de Dios, los primogénitos, a la casa de Dios, a la casa del Señor Jesucristo, a su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, para formar parte de ese templo espiritual y vivir ahí eternamente, siendo cada hijo de Dios parte de ese templo de Jesucristo, que es su cuerpo místico de creyentes, en los cuales se materializa todo lo que está en el templo que está en el cielo. Y la representación del templo que está en el cielo es el templo espiritual de Cristo, su iglesia, de la cual el Señor Jesucristo es la cabeza. Así es que la alegría que hay en nuestras almas, en nuestros corazones, es a causa de que hemos sido llamados y juntados en la casa del Señor Jesucristo, en su iglesia, en el lugar santísimo de ese templo espiritual, para ver la gloria de Dios manifestada sobre el arca del pacto de en medio de los dos querubines. Salomón hizo 2 querubines adicionales gigantes de madera de olivo y los cubrió de oro. ¿Por qué? Porque el ministerio del fin del tiempo es el ministerio de Moisés y Elías operando en el lugar santísimo. El ministerio que recibe de la presencia de Dios el mensaje del evangelio del reino. Por eso encontramos que Dios le dijo al profeta Zacarías que los 2 olivos eran los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Encontramos que este es el ministerio final que Cristo manifiesta en su casa, en su iglesia, en su templo espiritual. Por eso es que para el fin del tiempo estos ministerios de Moisés y Elías están prometidos. Por eso en Apocalipsis capítulo 11 habla de estos ministerios, y también en Zacarías capítulo 4. Porque estos son los ministerios que en la casa de Dios
en el lugar santísimo, estarán obteniendo la revelación divina del mensaje del Evangelio del reino para darlo a todos los hijos de Dios, en la casa de Dios, en el lugar santísimo, y también para darlo ese mensaje al pueblo hebreo. Estamos nosotros viviendo en el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo, y estamos en la casa de Dios, en el templo del Señor Jesucristo, para ver la gloria de Dios en el lugar santísimo de su templo espiritual, para ver la manifestación de Dios, de Jesucristo, en el lugar santísimo de su templo espiritual. El profeta Habacuc nos dijo en el capítulo 2, verso 20: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Y dónde estaba ya en el Antiguo Testamento en su templo? En el lugar santísimo. Y ahora, en el fin del tiempo, encontramos que él, el cual ha estado en el lugar santo en las 7 edades, ha pasado al lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahora esta escritura resuena nuevamente en nuestros corazones para darnos a conocer que Jehová, que es el Señor Jesucristo, en Espíritu Santo, está en su santo templo, en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Ahora, el profeta Habacuc también nos dice, vamos a leer también lo que nos dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 14, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Y dónde estaba la gloria de Dios? Sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo. Y ahora, en el templo espiritual de Cristo, Él ha estado haciendo lo mismo que hizo en el templo o tabernáculo que hizo Moisés, que entró a ese tabernáculo. Por supuesto, tuvo que pasar todo el templo, pasó por el lugar santo también y entró al lugar santísimo. Y también en el templo que hizo Salomón, pasó del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. Y así ha hecho en su templo espiritual, en su iglesia. Ha estado en su templo, el cual Él ha estado construyendo, y ahora ha entrado al lugar santísimo de su templo espiritual, lugar santísimo que Él ha estado construyendo, que es la edad de la piedra angular. Y con la revelación divina de la gloria del Señor Jesucristo manifestada en el lugar santísimo de su templo espiritual, la tierra será llena de ese conocimiento de Dios, de esa revelación o manifestación divina de nuestro Señor Jesucristo en su templo espiritual. Y así la tierra será llena del conocimiento divino correspondiente a la dispensación del reino, llena del conocimiento divino con el mensaje del Evangelio del reino, mensaje que revela el gran misterio del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo, así como el mensaje del Evangelio de la gracia reveló el gran misterio de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención, y mostró a Cristo como el sacrificio por el pecado, para que así cada hijo de Dios tenga el sacrificio por el pecado y Dios no vea pecado en él, o sea, en cada hijo de Dios,
Porque cada hijo de Dios tiene el sacrificio de Jesucristo, el cual llevó nuestros pecados y con su sangre nos limpia de todo pecado. Se requiere en el fin del tiempo que cada hijo de Dios esté en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, porque esa etapa o parte del templo espiritual de Cristo corresponde a este tiempo final. Y así como Él manifestó las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, etapas del templo espiritual de Cristo, del lugar santísimo o del lugar santo, 7 etapas manifestadas en el lugar santo. Hemos visto que la primera fue manifestada en Asia Menor, 5 fueron manifestadas en Europa y una en Norteamérica. Y así se cumplieron 7 etapas de la iglesia gentil en el lugar santo del templo espiritual de Cristo, donde Él tuvo 7 mensajeros con la palabra de Dios. Y ahora nos encontramos en la América Latina y el Caribe, en donde Dios está llamando a todos sus hijos con el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final a su casa, a su templo espiritual. Y cuando cada hijo de Dios ha respondido al llamado divino, se ha llenado de alegría con la invitación que le ha sido hecha de ir, de entrar a la casa del Señor, a la casa de nuestro Señor Jesucristo, al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo. Entrar a ella por medio del nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu, o sea, nacer de la palabra y del Espíritu Santo, para así ver la gloria de Jehová, la gloria de Jesucristo manifestada en el lugar santísimo de su templo espiritual. Ver la gloria de Dios como fue vista por Pedro, Jacobo y Juan. El apóstol San Pedro nos habla de lo que él vio junto a los demás discípulos que estaban allí con Jesús, y dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 16 en adelante: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Y ahora, en el fin del tiempo, se materializa todo lo que fue visto en el monte de la transfiguración, en otro monte, en el monte de Sion, en la iglesia del Señor Jesucristo, que está representada en el monte de la transfiguración, y también está representada en el monte de Sion, y también está representada en el monte Sinaí. O sea que estos montes representan la iglesia del Señor Jesucristo, que es el reino de los cielos, porque siempre un reino está representado en un monte, y la iglesia del Señor Jesucristo es el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante, y comenzó a decir a qué era semejante. Y así Él hizo una descripción de todo lo que acontecería en el reino de los cielos, en la iglesia del Señor Jesucristo, en donde se refleja todo el programa divino que está en el cielo. Todo lo que está allá en el templo que está en el cielo se materializa
en la iglesia del Señor Jesucristo. Y por esa causa es que la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual el Señor Jesucristo es el primogénito, es la cabeza, en la eternidad, en esta tierra, será la que estará representando el templo que está en el cielo. Y así el cielo y la tierra se unirán y viviremos por toda la eternidad con Cristo, y nunca habrá enfermedad, ni tristeza, ni dolor, ni lágrimas, ni muerte, ni siquiera nos pondremos viejos, porque siempre estaremos representando en el cuerpo eterno de 18 a 21 años. Amén. Todo esto es para todos los hijos de Dios, para los primogénitos de Dios, los cuales se alegran con los que le dicen: a la casa del Señor iremos. Hemos venido a la casa del Señor, a la iglesia del Señor Jesucristo, al cuerpo espiritual de Cristo, al templo espiritual de Cristo, el cual es un templo grande y que ya a través de las edades pasadas ha ido creciendo, y ya los últimos que faltan de ese templo somos nosotros, y por eso hemos estado siendo llamados y juntados en este tiempo final en la casa del Señor, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y estamos muy contentos, muy alegres de haber escuchado al llamado, la invitación de venir a la casa de Dios, a la casa del Señor Jesucristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, en donde espiritualmente estamos comiendo del maná escondido, de la revelación de la segunda venida de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. Estamos comiendo la revelación divina del séptimo sello. Estamos comiendo la revelación divina que nos traen los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Y estamos llenos de alegría, de regocijo, agradecidos a Dios por el privilegio de estar en la casa de Dios, en la casa del Señor Jesucristo, en el templo del Señor Jesucristo, que es su iglesia. En cada etapa, en cada edad, Él tuvo un mensajero que le dio el alimento a los hijos de Dios, a los que fueron invitados a estar en la casa de Dios como parte de ese cuerpo místico de creyentes. En cada edad Él envió un mensajero con el alimento espiritual, y ellos comieron ese alimento, la palabra, la revelación divina para su edad, y se regocijaron. Y ahora en el fin del tiempo encontramos que Él nos da su palabra, la revelación divina del mensaje del Evangelio del Reino, con el cual al comerlo nos regocijamos y le damos gracias a Dios por el pan nuestro de este día en el cual vivimos. El pan del día octavo, el pan del día domingo espiritual, en contestación a la petición de la oración que el Señor nos enseñó, que cuando nosotros estuviésemos orando, pidiéramos nuestro pan, el pan nuestro de cada día. Cada uno en su edad pidió el pan de su edad, y ahora nos ha tocado a nosotros. Tenemos pan espiritual para la edad de la piedra angular y para el lugar santísimo de su templo espiritual. Tenemos pan de domingo. Tenemos una comida muy especial. Amén. Una comida de domingo. Una comida y una fiesta muy especial. Amén. Por eso es
que él preguntó en San Mateo capítulo 24, verso 42 al 47, ustedes estén preparados porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Porque el Hijo del Hombre, vamos a ver, San Mateo capítulo 24, verso 42 en adelante dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál es el siervo fiel y prudente? Hubo 7 en las 7 edades, pero ya han pasado esas 7 edades. Y ahora, ¿quién es el siervo fiel y prudente que él tiene en su casa en el fin del tiempo? Su casa, que es su iglesia. Dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? O sea, les dé el alimento espiritual, la palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. O sea, el siervo fiel y prudente que esté en la venida del Señor, ese es el más bienaventurado de todos los siervos. Ese siervo fiel y prudente que estará dándole el alimento espiritual a tiempo. Es el mensajero que estará dándole al pueblo el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje correspondiente al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes depondrá. Esta es una promesa y una bendición tan grande que podríamos estar aquí todas las noches hablando de esa escritura nada más y buscando en toda la escritura todo lo relacionado a esa promesa, porque con esa promesa se le cumple a ese siervo fiel y prudente lo que él dice aquí en Apocalipsis capítulo 21 verso 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así es que es un hijo del Señor el que hereda esa promesa, y también hereda esta que está aquí también: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por cuanto hereda todas las cosas, todas estas promesas que fueron dadas en las 7 edades de la iglesia gentil, las hereda, y aún otras cosas que no están aquí, pero que están ligadas a esas promesas, le corresponden a ese siervo fiel y prudente que estará en la tierra alimentando espiritualmente a los hijos de Dios en la casa de Dios, en el lugar santísimo de la casa de Dios, en la casa de Jesucristo, con el mensaje del Evangelio del Reino. No había más alimento, más mensajero cuando se fue el último de las 7 edades, pero él supo que había un lugar donde había un alimento escondido. Era en el arca del pacto, en una vasija de oro, era el maná escondido. Y esa bendición él la había prometido en Apocalipsis capítulo 2 verso 17. Dice, al que venciere daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí tenemos la promesa del maná escondido,
de ser dado ese maná escondido al vencedor. Y el que hereda todas las cosas, el siervo fiel y prudente, hereda también, recibe el maná escondido para darle a los hijos de Dios en la casa de Dios, a los que forman parte del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y así alimenta con ese maná escondido a todos los hijos de Dios, por lo cual lo encontrará haciendo como tenía que hacer, dándole el alimento a tiempo, no el alimento de otra edad pasada o de una dispensación pasada, sino el alimento de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, el alimento del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. La alegría de ser invitado a la casa de Dios. Miren todas las cosas que hay en la casa de Dios en este tiempo final, en el lugar santísimo. Cuando se entra a la casa de Dios por el nuevo nacimiento y se comienza a ver todo lo que hay ahí en la casa de Dios, se llena uno de alegría, de regocijo en ver tantas bendiciones que Cristo tiene para todos sus primogénitos, sus escogidos en este tiempo final, para el milenio y para toda la eternidad. Por eso hay alegría en el corazón, en el alma de todo hijo de Dios en este tiempo final. Es la alegría de ser invitado a la casa de Dios, a la casa del Señor Jesucristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Es la alegría de ser invitado a la casa de Dios. Lo que el rey David deseaba, miren ustedes, era posible. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y que la alegría de ser invitado a la casa de Dios esté siempre manifestada en vuestras almas y expresada por medio de buenas acciones y de trabajo en el reino de Dios y de obras que glorifican a Dios y que den a conocer la gloria de Jesucristo en su casa, en su iglesia, en este tiempo final. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche y de darle a conocer esta bendición tan grande que hay en la casa de Dios. Yo le doy gracias a Dios por ver tantas personas que han sido invitadas por Cristo para estar en la casa de Dios y disfrutar todas las bendiciones que Él tiene para sus hijos en su casa. Y pronto una de las grandes bendiciones, que será la transformación de nuestros cuerpos, la hemos de tener. Que Dios les continúe bendiciendo a todos en la casa de Dios, en el lugar santísimo, y a mí también. Muchas gracias por vuestra amable atención, hermanos y amigos presentes y los que están a través de la línea telefónica, y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín.